Bienvenidos y bienvenidas al canal. Ahora mismo estáis observando un donut giratorio. En esta serie de vídeos se mostrarán los cálculos para generar una animación como esta. ¿Cómo hacer un donut giratorio desde cero? En este vídeo voy a hablar de cómo programar desde cero, sin prácticamente ninguna librería ni motor gráfico, cómo hacer un donut o, en la práctica, cualquier tipo de figura que puedas parametrizar con ecuaciones, cómo hacer que esta figura gire en un espacio tridimensional con luces incluidas. Este vídeo vamos a hacer uso de matrices, el producto escalar, Python, Processing, una herramienta que nos permite manipular, entre otras cosas, los píxeles de nuestra pantalla para poder modificar las iluminaciones y poder dibujar en nuestro ordenador. Bien, pues vamos a empezar con nuestro donut. Este donut vamos a parametrizarlo, vamos a llamarlo S de superficie, y tenemos que parametrizar nuestra S como un conjunto de vectores en R3 que satisfagan una serie de ecuaciones. En concreto podemos llamar estas ecuaciones Q de X es igual a 0. Una vez encontremos estas ecuaciones, que parametricemos nuestro donut o en particular cualquier superficie que queramos, podemos continuar. En nuestro caso, como que realmente una vez hemos conseguido cualquier código para hacer rotar una figura, es muy fácil rotar cualquiera, vamos a hacer lo más simple y simplemente vamos a hacer un disco. Vamos a hacer un disco, un anillo mejor dicho, en vez de un donut, aunque pasar del anillo al donut es relativamente sencillo y lo dejo como un ejercicio para el lector. Entonces, ¿cómo vamos a parametrizar este anillo? Pues si lo miramos de perfil vamos a tener esto tal que así, y si lo miramos de vista de helicóptero vamos a tener esto. Entonces, ¿cómo lo podemos parametrizar? Pues es muy fácil. Simplemente, ¿de acuerdo? Vamos a hacer unos ejes de aquí de coordenadas y aquí pues podemos tener nuestro anillo. Así, perfecto. Si lo tenemos en nuestro eje de coordenadas, pues podemos usar coordenadas cilíndricas y podemos observar que tenemos un radio, un incremento de z y un radio más pequeño. Bueno, pues si queremos parametrizar esta superficie y pensamos un poco, es bastante fácil de descubrir que esta superficie se puede parametrizar, ¿de acuerdo? Vamos a llamarla S. S es el conjunto de vectores en R3, tal que el radio, es decir, en otras palabras, x al cuadrado más y al cuadrado es menor al radio grande al cuadrado. También queremos que sea mayor al radio pequeño y z está entre los dos valores, que va a ser z sub 0 y z sub 1. Genial, hemos descubierto una parametrización a base de ecuaciones. Entonces, una vez tengamos nuestro conjunto de vectores, lo podemos tener, por ejemplo, en una matriz prácticamente infinita, ¿no? Porque en la realidad no vamos a poder tener infinitos puntos, ya que para nuestro diseño rudimentario sin ninguna herramienta gráfica, vamos a representar nuestro anillo a base de puntos. Entonces vamos a hacer una matriz muy grande que tenga todos nuestros puntos, que va a ser V1, V2, Vn, donde el conjunto Vi es el conjunto que satisface S. Entonces, ¿por qué lo he puesto en una matriz o en conjunto de vectores en general? Pues porque ahora viene el siguiente problema, y es cómo rotamos este conjunto de vectores. Para rotar este conjunto de vectores necesitamos matrices de rotación. ¿Qué es una matriz de rotación? Una matriz de rotación es una matriz M, Z, X. Va a ser una matriz que representa un giro en sentido antihorario de un ángulo Z alrededor del eje X. Y esta matriz aplicada a un vector V va a dar un nuevo vector V, el cual ha girado alrededor del eje X por un ángulo Z. Es decir, lo podemos poner de la siguiente representación. Tenemos nuestro vector V, este es el eje X, y si lo rotamos en sentido antihorario, pues podemos ver que el vector acabará apareciendo algo así, más o menos, donde
este arco que ha recorrido es el giro. Entonces, ahora viene el siguiente problema, y es cómo derivamos una matriz de rotación. Bien, vamos a considerar este problema ahora. Entonces, una matriz de rotación por alrededor del eje X, lo fundamental es que el eje X va a quedar sin cambiar. La coordenada X se va a mantener constante. Por lo tanto, ya podemos obtener de manera instantánea que la primera entrada va a ser un 1. Entonces, ahora la siguiente pregunta es cómo varía la coordenada Z y la coordenada Y con respecto a este giro. Pues si miramos el eje de coordenadas con el eje X apuntando hacia nuestros ojos y creamos un giro por un ángulo Z, podemos ver que la coordenada Z va a acabar aquí y la coordenada Y va a acabar aquí. Eso es, perfecto. Entonces, este radio lo mantenemos constante. Pues ahora podemos obtener que Z es el coseno de nuestro ángulo de rotación, mientras que Y no va a ser nada más que menos el seno del ángulo de rotación. Y recordad que esto era para el componente del vector que estaba posicionado en la coordenada Z, en el eje de coordenadas Z. Y similarmente, para el vector que está apuntando en dirección Y, después de rotarlo, podemos ver, si descomponemos este triángulo, que el componente Z es el seno del ángulo y el componente Y es el coseno. Poniendo toda esta información junta, podemos derivar que nuestra matriz de giro respecto al eje X va a ser la siguiente. Recordad, el vector X se mantiene igual, el vector Y, recordad, el componente Y va al coseno del ángulo y el componente Z va al seno del ángulo. Asimismo, el componente del vector Z, el componente Y se va a menos el seno del ángulo y el componente Z se va al coseno del ángulo. Perfecto. Esto es precisamente nuestra matriz de un ángulo Z en el componente X. Ya tenemos la primera. Y entonces, ahora simplemente se puede hacer el mismo procedimiento que he hecho para obtener esta matriz y podemos obtener las siguientes matrices de rotación en los otros dos ejes, que para ahorrarnos más tiempo de explicación os los voy a dar directamente. Y la matriz en el componente del eje Z es... Vale, un último comentario respecto a estas matrices. Podemos intuir más o menos desde el principio cómo van a ser, ya que tenemos un 1 en la posición de la coordenada que se va a mantener constante, y luego simplemente tenemos una matriz de rotación en 2 dimensiones en las casillas que nos faltan. ¿De acuerdo? Estas son nuestras 3 pares de matrices de rotación. Entonces, si nosotros tenemos un conjunto de vectores, que voy a hacer como un punto aquí, que va a ser como vamos a tener nuestro programa, ¿vale? Pensad que cada punto de aquí es un vector, y entonces podremos aumentar la densidad de puntos y todo lo que queramos. Cada uno de estos vectores tendrá un componente X, un componente Y y un componente Z, y entonces si queremos rotar este vector por un ángulo, por ejemplo, en el eje X, pues simplemente tenemos que aplicar esta matriz de rotación a este vector. Y esto nos dará un nuevo vector rotado en las coordenadas que nosotros queremos. Perfecto. Aquí, como punto tecnicismo, ver que esta matriz representa una transformación T de R3 a R3. Una transformación lineal, que representa un giro de coordenadas de las bases. Entonces, ya hemos conseguido parametrizar nuestra superficie y rotarla. Ahora solo queda un paso, que es poder proyectarla en nuestra pantalla. Recordad que todo esto está ocurriendo en un supuesto espacio vectorial de 3 dimensiones, pero nuestra pantalla solo tiene 2 dimensiones, nuestra pantalla de ordenador solo tiene 2 dimensiones. Entonces necesitamos una proyección, otra transformación lineal, que voy a llamar U. Necesitamos una transformación lineal que vaya de R3 a R2 para que nos pueda comprimir, o más que comprimir, para que nos pueda proyectar nuestra superficie en 3 dimensiones, nos la pueda proyectar a 2 dimensiones. ¿Y cómo lo vamos a hacer esto? Bueno, pues es muy sencillo y es bastante obvio, pero como que queremos formalizar un poco este vídeo, vamos a decir que la matriz de nuestra proyección, voy a llamarlo matriz P, es esta matriz. Es 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Perdón, aquí me he equivocado. ¿Por qué esta matriz en particular? Pues porque si tenemos nuestros ejes de 3 coordenadas de tal manera, aplicando esa transformación lineal a un vector, ¿de acuerdo? Voy a intentar hacerlo lo mejor posible, ¿vale? Vamos a aplicar nuestra transformación lineal P a nuestro vector V, nos va a dar un vector V tilde que va a ser su proyección en el eje, en
en el plano XZ. Vale, entonces, este vector V os lo podéis imaginar que tiene un componente X, un componente Z y ese mismo un componente Y. Pero con esta transformación lo estamos aplastando contra el eje de coordenadas ZX. Esto es lo que esta matriz está haciendo. Ahora tenemos nuestra proyección en 2 dimensiones. Luego viene un problema más, y es que esta proyección, aunque nos permite ver una figura de 3 dimensiones en un espacio de 2 dimensiones, está, entre comillas, perdiendo información, ya que no podemos ver bien qué tan lejos estábamos o cuál era la profundidad, ya que ahora mismo nuestros ojos están viendo así y hemos perdido la información de la profundidad que había en este eje. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos arreglar esto? Bueno, pues la mejor manera y la manera más cómoda es, si tenemos nuestra figura aquí, ¿cómo podemos dar aquí un efecto de profundidad? Pues es aplicando un efecto de luz. Imaginaos que aquí hay una bombilla, aplicando un efecto de luz, pues las zonas más oscuras aparecerán más oscuras y así podemos darle un efecto de profundidad a nuestro trabajo. ¿Y cómo podemos computar la cantidad de brillo que tiene que reflejar la superficie en cada punto? Bueno, pues aquí os invito a que paréis el vídeo, intentéis pensar por vosotros mismos cómo computaríais, dado un campo vectorial de los rayos de luz. Imaginaos que la luz viene en paralelo en esta dirección que vamos a llamarla U. Dado este campo vectorial, ¿cómo computas tú qué tan brillante tiene que aparecer cada punto? Bueno, pues la solución es, obviamente, usando el producto escalar. ¿Cómo en concreto? Bueno, pues vamos a poner un ejemplo. Imaginaos que estamos de vuelta en 2 dimensiones, y aquí tienes tu bombilla, que te produce una luz tal que así. Obviamente, si tienes una superficie de esta manera, vale, la parte de arriba va a ser la que esté más iluminada, y estas partes de aquí son las que van a estar menos iluminadas. Y esta de aquí también. Entonces, ¿cómo podemos arreglar esto más matemáticamente? Pues es computando el producto vectorial del vector normal que tiene la superficie con el campo vectorial. Aquí podemos observar que las partes que van a recibir menos luz son las que son perpendiculares al campo de luz, o las que están en paralelo con la misma dirección. Entonces, realmente para nuestra computación vamos a ignorar estas partes de aquí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estemos mirando, y entonces directamente no podremos ver esta parte de aquí, no la veremos. Entonces nos va a hacer los cálculos mucho más sencillos si ignoramos esta región. Entonces, fijaos, nosotros tenemos un vector normal en diferentes partes. Voy a llamar este normal 1, normal 2. Y tienes tu campo de luz U. Fijaos, aquí N2 con el producto escalar con U es 0, porque es precisamente perpendicular. Y aquí el producto escalar N1 con U va a tener un máximo. Entonces, aquí podemos tener en cuenta que N1 es paralelo pero tiene dirección contraria. Entonces podemos corregir N1 y ponerlo en esta dirección. Voy a llamarlo N1 tilde. Y esto es lo mismo que aplicando la linearidad del producto escalar. Esto es el resultado que vamos a tener. Bien, excelente. Entonces, ¿qué sucede aquí? U vamos a hacerlo que sea un vector unitario. Es decir, que tenga una norma de U es igual a 1. Entonces aquí pues podemos hacer una serie de cálculos y esto nos va a dar simplemente la suma de las entradas de n. Y ahora tenemos que pensar cómo exactamente vamos a luego programar cómo se va a transformar el valor de este producto vectorial, escalar, perdón, a una serie de valores que van a indicar la cantidad de brillo que tiene que reflejar la superficie. Es decir, tenemos que hacer una transformación, o una función, quizás es mejor, que nos va a llevar desde un intervalo 0 y un valor máximo, que todavía tenemos que ver exactamente cuál es, lo queremos que vaya a llevar a 255. ¿Por qué 255? Porque los píxeles en el ordenador, como que lo vamos a pintar en blanco y negro, simplemente se expresan con un valor de 0 a 255, 0 siendo color negro, 255 siendo color blanco total.
Entonces, vamos de vuelta a nuestro disco. ¿Cuál es cuál es el vector normal a cada uno de estos puntos? Bueno, pues es increíblemente sencillo, dado que esto no es más que una esfera. Podemos aproximar el vector normal en diferentes puntos. Bueno, más que aproximar, podemos decir con exactitud el vector normal en diferentes puntos no es más que el radio. El radio a un punto del origen es precisamente el vector normal. Entonces, si este vector normal lo normalizamos, y con normalizar me refiero a dividimos por su magnitud, podemos ver claramente que este valor de máximo va a ser 1. Entonces simplemente tenemos la siguiente función, que es muy fácil, simplemente vamos a multiplicar 255 por nuestro producto escalar. Y ya está. Con este cómputo podemos ver perfectamente que vamos a tener máximo valores brillantes, por aquí va a estar oscuro y por aquí a los lados también va a estar oscuro. Y ahora que hemos acabado con los cálculos, podemos pasar a programar todo esto.